abierto siempre, Alan Capetillo. Dime, el hecho ya sucedió, ya está, triste, lamentable, y que nos enciende las luces de alerta, no solamente a la universidad, a la sociedad en general. El tema es a la sociedad en general, pero concentrándonos en el tema de la universidad. Se duelen los familiares de que la muchacha no fue escuchada y no fue atendida oportunamente por parte de áreas de la universidad que debieron de haberla asesorado, guiado y haberle proporcionado esa herramienta para que superara el impacto emocional de lo que ella vivió. A ver, yo quiero ser muy respetuoso con los familiares. Obviamente esto es una tragedia humana, una persona perdió la vida, eso a nadie le resulta de alguna forma gustoso, no hay nada que sea celebrable en este asunto, es triste, es lamentable, todos lo sentimos, eso es claro. Pero eso no significa que debamos de perder la objetividad respecto de la problemática subyacente y de la complejidad de lo que se está planteando. El tema es la salud mental de los universitarios. Tuvimos un caso de un estudiante con un contexto particular cuyos detalles tampoco terminamos de conocer públicamente. Eso es muy natural, tampoco podemos pedir que se nos den santos y señas de toda la historia que sucedió alrededor. Pero la discusión es hasta qué punto es que la universidad tiene que hacerse responsable de la salud mental de sus estudiantes. Y es una discusión que es cruda, que yo sé que a muchos les parecerá de alguna forma chocante que alguien lo ponga en duda o lo cuestione, pero es algo que se tiene que discutir. La universidad tiene como función primordial brindar educación superior, ¿sí? Y la educación superior, la educación universitaria, por definición, tiene aspectos que son tensionantes para el individuo. Uno pretende que un individuo se enfrente a algo muy parecido a lo que sea la vida adulta, la vida profesional, la convivencia humana con muchas personas, y naturalmente ahí siempre van a haber experiencias que van a llevarte a la frustración, ¿sí? Y tendrás que aprender a superarlas. Ahora, en el caso particular, hay lo que parece ser es una situación compleja porque al parecer hubo algún tipo de agresión en contra de este estudiante por parte, según se dice, de otro estudiante. Eso es complejo, ¿sí? Porque además, según lo que se comentó por parte de alguna autoridad universitaria al principio de la crisis, incluso esta agresión fue fuera de la universidad, ¿sí? Hay una discusión, la agresión sexual propiamente que se... Es un dato que no tenemos de cierto. Que no tenemos de cierto, pero que también es materia de discusión. ¿Puede la universidad hacerse responsable de lo que hacen los universitarios fuera de los muros de la institución? No, me parece que no. Aunque los estudiantes se hayan conocido dentro de la universidad, es una discusión compleja, ¿me explico? A ver, Alan, vamos a estacionarnos aquí antes de continuar Aquí se abre un camino. Me parece que la universidad no es como decir, aquí en la oficina los compañeros de la oficina tuvieron una situación fuera de la oficina. ¿Es responsable la oficina? Pues yo pensaría que no. La empresa no es responsable, correcto. Bien, ahora vamos al caso en el que la muchacha, no el caso, el hecho de que la señorita, la estudiante, se va ante la autoridad y se duele de lo que aconteció. A ver, habría que ver lo que sabemos públicamente, porque también es un tema donde ha habido mucha desinformación. Por parte de la universidad, y por parte que es la institución que debió de haber dado la cara. Y por parte también de la rumorología, porque a ver, es que también la posición de la universidad es delicada en muchos aspectos. Es delicada porque malo si haces y malo si no haces. Si das a conocer toda la historia, van a decir que estás revictimizando a la víctima. Correcto. ¿Sí? Y si no das a conocer el contexto de la historia, puede prestarse a que haya muchas malas interpretaciones de los hechos. Coincido. Entonces, ahí hay que también entender la posición de la institución, o sea, particularmente con esta efervescencia que últimamente hemos vivido con estos temas, esta explosividad social que se puede vivir alrededor de estas situaciones. Ese es el problema y me parece que desde esa lógica tenemos también que juzgar el actuar de las autoridades. Pero ahí es donde los papás, perdón que te interrumpa, Alan, pero ahí los familiares es donde se duelen, dicen, no le hicieron caso.
A ver, es que habría que discutir, obviamente esto sería temerario llevar a cabo un juicio de fondo de esto, pero habría que discutir si la universidad tenía que hacerse cargo de una supuesta agresión fuera de la universidad en contra de un estudiante. Y habría que discutir cuáles eran los términos de la supuesta denuncia, ¿sí? ¿Dónde ocurrió el acoso? ¿En qué consistió el acoso? ¿Cuál fue la agresión? ¿Fue adentro o afuera de la universidad? Para empezar, Sí. ¿sí? Punto. Esas temáticas son de fondo, ¿sí? Sí. Y después, eso por lo que toca a la posible responsabilidad de la supuesta agresora. Eso por una parte. Y por la otra, la salud mental. ¿Tiene la universidad que hacerse cargo de la salud mental de sus estudiantes, independientemente de cuál sea el contexto del cual derive el problema? Y esto yo sé que a muchos les va a resultar chocante y agresivo, pero se tiene que discutir, ¿sí? Pues si es que no podría atender a 23,000 estudiantes. Porque no podría atender a 23,000 estudiantes, y porque no es su función fundamental, porque incluso algunos pensamos que no en el tema obviamente del acoso, es un tema distinto, pero en el tema general de salud mental, la universidad es todo lo contrario a una clínica de salud mental. La universidad es un espacio al que vas para educarte, para tensionarte, para frustrarte en el proceso intelectual de la construcción de tu conocimiento, porque te vas a enfrentar naturalmente a conocimientos, ideas, personas, personalidades que van a ser diversas a las tuyas, por eso es universidad, ¿sí? Y la idea de la universidad, el principio en el que está fundado, es que en ese encuentro de lo diverso, nunca mejor usado el término, ¿sí? Las personas puedan formar un criterio propio a partir de una lógica de resiliencia intelectual y emocional, ¿sí? Que tengas la capacidad de resistir a enfrentarte con el hecho de que en el mundo hay muchos pensamientos que no son iguales al tuyo, y hay muchas personas con muchas personalidades que son diferentes a la tuya. Correcto. Entonces, en la universidad no es un buen lugar para encontrar paz mental, ¿eh? Y eso hay que decirlo con todas sus letras, porque parte de lo que se ha detonado a partir de este caso, con sus particularidades, ha sido una discusión sobre la salud mental de toda la comunidad universitaria, ¿sí? Y sobre la obligación que se le pretende imponer a la universidad de velar por la salud mental de todos los estudiantes, en un momento histórico además, donde esto está muy problematizado por un conjunto de variables sociológicas que están impactando directamente en los estudiantes. Estoy de acuerdo. El tema de la salud mental, Alan Capetillo. Si me permites, tocamos en un momento más este aspecto que está afectando no solamente a los estudiantes, a los jóvenes en general, cuando la mente todavía absorbe, está en etapa de formación. Me regreso al tema que dio origen a todo esto que estamos platicando y que hubo efervescencia en la universidad. Yo no vi, Alan Capetillo, a los grupos de mujeres. Han salido las muchachas, las compañeras de ella, y en reciprocidad, no en reciprocidad, en respaldo a un hecho que no debe de acontecer, ni para una mujer ni para un hombre, porque también hay muchachos ahí, o sea, ni para un lado ni para el otro. Una agresión de la que sea no debe de darse, se dan. Dependiendo de a qué le denominemos agresión, que es otra de las discusiones complejas. Bueno, se supone que ella se duele de una agresión sexual por parte de una compañera. Sí, partiendo de lo que se llegó a conocer, de lo que se filtró. Yo no vi la respuesta de las mujeres contrario a lo que han hecho cuando se señalan a los varones. Aquí no hubo esa respuesta, ese arropo, esa manifestación y decir tienen que llegar a sus consecuencias. ¿Por qué? Porque fue una mujer contra otra mujer. Pues sí, tuvimos un error en la Matrix. Sí, al parecer las cosas no funcionan como el feminismo hegemónico nos ha dicho que funciona, donde siempre las violentadas son mujeres y los agresores son hombres. Hay veces
que las agresoras también pueden ser mujeres en contra de mujeres o en contra de hombres, ¿sí? Y esa es una de las razones por las cuales es tan peligroso el discurso ideológico del feminismo, porque uno esperaría entender que siempre se tiene que juzgar con pruebas, con objetividad, entendiendo que hombres y mujeres podemos ser agresores o víctimas y que hay que verificar exactamente de qué fue lo que pasó en los hechos, con base en pruebas, con base en objetividad y no con base en un discurso ideológico donde todos son buenos y todas son buenas y todos son malos, sí, que es el discurso del feminismo de género, el feminismo radical. Ese ¿sí? discurso del feminismo es como el de López Obrador de la 4T, que ellos son los buenos y los que pensamos diferente. Es una lógica, es un maniqueísmo ideológico, sí, es la lógica de los opresores y los oprimidos. Los opresores son siempre los hombres machistas heteropatriarcales y las mujeres siempre son oprimidas, víctimas, permanentes víctimas del sistema heteronormativo y patriarcal que las relega a un plano de inferioridad frente a los hombres. Ese es el discurso que ellas construyen y naturalmente cuando tú tienes un caso como este, pues ese discurso entra en crisis, ¿sí? Y entra en crisis porque pues finalmente tienes a una violentadora, supuestamente, tomando parte en una agresión sexual en contra de una mujer, sí. Y pues al parecer el valor central que dice defender el feminismo, que es el derecho de la mujer, pasa a segundo plano frente a esta contradicción ideológica. Y que ese es el tema de fondo de este programa, que titulamos Callaron las feministas en el caso de la universidad. Es decir, aquí le dieron en el punto de flotación a su discurso. Este hecho le da en el punto de flotación al discurso de los grupos feministas, respetándolos a toda la razón y el sentido de por qué los hayan conformado. El hecho es de que aquí ya no salieron a defenderlas. No, ya no salieron a condenar y a pedir que se linchara directamente a la agresora. La agresora era mujer, ¿sí? Si las feministas pidiendo que linchen a una mujer sería algo extraño. Que pusieran, ¿sí? Por ejemplo, en ese arbolito que han hecho de fotografías, ahí ya no lo pondrían. Ese es el tema. Ese es el tema. Sí, hay una hipocresía, hay un doble discurso, hay una doble moral de fondo que queda muy a relucir en este tipo de asuntos que derivan naturalmente de haber construido este artefacto ideológico por virtud del cual se construye el maniqueísmo de hombres y mujeres. Otra vez, la impartición de justicia cuando se hace en términos serios, se parte de la idea de que hombres y mujeres, todos somos seres humanos, todos podemos ser buenos y malos, y en cada caso concreto hay que verificar los hechos con base en definiciones claras. ¿Sí? No con base en discursos ideológicos, abstractos, maniqueos de buenos y malos sobre el patriarcado, la heteronormatividad, ¿sí? Y la discriminación estructural o la opresión contra las mujeres. Ese es un discurso ideológico. Sí. En los hechos lo que hay que ver es pruebas. ¿Qué pruebas hay? ¿Qué hechos se denuncian? ¿Cómo podemos verificarlos? Se tiene que respetar además la presunción de inocencia siempre y el debido proceso. Es correcto. Yo le tengo que permitir a las personas que están siendo acusadas que se defiendan. Y tengo además que presumir que son inocentes, no sí. presumir que son culpables. ¿Sí? Y eso muchas veces va a ser chocante para estos grupos que regularmente, salvo casos excepcionales como este, que regularmente salen a pedir linchamientos e inquisiciones inmediatas, ¿sí? Aquí no se hizo. Y aquí no se hizo. Aquí no hubo linchamiento. Aquí no se hizo porque obviamente caes en una contradicción ideológica con la base de tu discurso, ¿sí? Pero eso es algo que se tiene también que evidenciar, no porque nos parezca algo que celebrar este caso, no hay nada que celebrar en este asunto. Contra, y eso es que quede muy claro, ni es ir en contra de la señorita que perdió la vida, naturalmente no, del discurso ideológico de fondo, exacto, sí. Así es, a ver, es como abrir el telón, a ver, abre el telón y muestra lo que hay atrás de. Detrás de es un discurso que ya no empaca, ya no coincide, ya no hace match con lo que ellos están promoviendo. Y con lo que vemos en la realidad y que nos muestra, tristemente con una tragedia, lo compleja que puede ser la convivencia humana, ¿sí? Donde no hay reduccionismo, no se puede hablar de todos buenos, todas malas o al revés, ¿sí? Ni todas malas y todos buenos, ¿sí? Eso no se puede construir así, ¿sí? Se tienen que ver siempre con objetividad los méritos del caso.
¿sí? Y por eso nos hemos inventado algo llamado el debido proceso, la presunción de inocencia, el derecho de contradicción de pruebas, los procedimientos. Eso es lo que hemos construido en el mundo civilizado. ¿Qué es el derecho de contradicción de pruebas? El derecho a poder decir, oye, tú quieres probar esto, yo tengo pruebas de lo contrario. Correcto. ¿Sí? Pruebas en contrario. Pruebas en contrario, sí, es parte del debido proceso siempre, Correcto. ¿sí? Presunción de inocencia, derecho de contradicción de pruebas, derecho a Ya. contraargumentar, ¿sí? Estas señoritas, los grupos radicales feministas, siempre parten de la presunción de culpabilidad del supuesto agresor. Exactamente. ¿Sí? Ahí también quería llegar. Aquí ya no hablaron, ya no dijeron, se quedaron calladas. Ya no Se- dijeron el yo te creo, por ejemplo, ¿no? Sí, ya no. Y tampoco culparon, como lo dices, para ellos es el principio de culpabilidad y no el de inocencia. Y no es el de Y aquí sí inocencia. lo aplicaron, decir, no sabemos. Digo, No porque lo sé. el silencio lo dice. Pues yo creo que el silencio es muy elocuente de estos grupos, que además luego están vinculados también con intereses al interior de las instituciones. ¿De Pues, cuáles instituciones? por ejemplo, luego consiguen espacios en aulas universitarias para dar cursos, por ejemplo, entonces pues no hay que pagarle de patadas al pesebre, ¿estás de acuerdo? También. Esos grupos también consiguen luego espacios en instituciones de ¿Ese educación superior. observatorio, por ejemplo? El observatorio, cultivando género y demás, básicamente luego caen en conflictos de intereses con instituciones públicas, no con la universidad nada más, en general, ¿sí? Y particularmente cuando hay casos dentro de las instituciones donde hay algún interés particular, pues se nota el silencio, ¿sí? Que también es una discusión que hay que discutir. ¿Qué pasa con estos grupos, con estos observatorios, con estas ONGs? Porque viven llevando a cabo condenas morales a diestra y siniestra, ¿sí? Sí. Cada caso salen a condenar. Pero luego te preguntas, ¿y cómo están financiados? ¿Sí? ¿Y cómo se estructura este discurso? ¿No será esto un negocio, un modus vivendi ya de algunos grupos? Sí, porque ¿cómo puedes entender que, por ejemplo, la presidenta de un grupo, de un observatorio, tiene una licencia de un bar y tiene un bar? Y dices, a ver, como que ya no me... Pues es que luego naturalmente da una posición, este discurso que manejan les provee una posición de poder mediático, de capacidad de chantaje muchas veces, y se utiliza a discreción, ¿sí? Dame lo que yo quiero, o dame una prebenda, contrátame este curso, o yo voy a salir a decir que no eres empático con las mujeres y que tu institución es machista. Digo, ampliando el discurso, es algo que se ve en muchas partes, no de México, del mundo, como este feminismo de género radical, en muchos casos, no descarto personas que sinceramente crean en esto. Sí hay grupos que realmente defienden y apoyan a la mujer. Hay personas sinceramente convencidas de esa agenda. Yo creo que esa agenda ideológica es de fondo equivocada, pero hay gente que cree en ella. Pero también hay muchos casos donde esto se ha vuelto un negocio, ¿sí? Se ha vuelto un negocio para personas que han encontrado la forma de lucrar con el dolor que estos casos generan. Y son casos que además, perdóname, no van a acabar jamás. El ser humano ha cometido actos de violencia y agresión de hombres contra mujeres, de mujeres contra hombres, desde el inicio de la historia, y los va a seguir cometiendo durante los siglos venideros. Eso no va a acabar. Hay que obviamente buscar reducirlo al mínimo, eso es claro, ¿sí? Pero eso siempre va a existir. Pero si nos la pasamos a través de estos grupos tensionando la esfera pública, saliendo a dar unas voces de alarma exageradas que luego no se corroboran con los datos estadísticos, permanentemente tensionando a la sociedad, a la colectividad, construyendo una histeria colectiva en todas partes, pues probablemente estén contribuyendo a generar el problema que dicen combatir, ¿sí? Porque, por ejemplo, si yo me la paso diciéndole a todo mundo que a las mujeres las matan por ser mujeres y que los hombres son unos machistas que están buscando violarlas en cada espacio y que en todos lados están inseguras y que tienen que buscar la opresión y la violencia en todas partes, te digo qué va a pasar, que las mujeres van a encontrar opresión y violencia en todas partes, porque yo estoy condicionando la forma en la que ven el mundo a partir de mi discurso. Sí, porque yo les estoy diciendo que todo lo interpreten a la luz del discurso de la opresión y la violencia, y la vida humana tiene una infinidad de tensiones,
Todo el tiempo hay tensiones. Sí. Pero si todo lo ves bajo la lente de la opresión y la violencia, vas a terminar en una lógica paranoica, en una lógica de histeria, en una lógica de permanente inseguridad, de crisis de ansiedad, de crisis de depresión, falta de autoestima, porque te están diciendo que en todas partes, perdóname la expresión técnico-jurídica, que en todas partes te quieren matar, te quieren madrear, ¿sí? Eso no es sano para una sociedad. No, no lo es, y lo que tendríamos que encontrar es el justo punto de equilibrio, la justa medianía, como se establece en todos los casos donde hay radicalismos y extremos, porque ni todos los, como dicen, ni todos los hombres son malos, ni todas las mujeres son buenas. Y necesitamos... Y habemos de todo, buenos y malos. Y sí hay grupos que están lucrando con este discurso, pero también hay mujeres que están siendo mancilladas, golpeadas, sometidas, violadas, abusadas, no solamente mujeres, también niños, también adultos mayores. Esos casos nunca los vamos obviamente a convalidar. Lo único que sí tenemos que poner en juego es la complejidad de lo que es el juicio sobre que algo sucedió o no sucedió. La impartir justicia supone conocer la realidad. Y yo necesito no es la universidad, perdona, y no es la universidad la que tiene que impartir. Y no es la universidad la que tiene que impartir justicia, ¿sí? Siempre habrá estos casos, hay que buscar combatirlos, son delitos en muchos casos, pero también hay que tener definiciones muy claras, ¿sí? Porque, por ejemplo, una de las cosas que estos grupos muy irresponsablemente provocan es que diluyen el significado de los conceptos. Ya todo es acoso, ya todo es violencia, ¿sí? Cualquier mínima atención... ¿Una palabra puede convertirse en violencia? Sí, pues en su foco, pues. En su forma de ver, en su forma ideológica de ver, puedes decir que cometiste violencia simbólica, violencia verbal, violencia institucional, por una palabra, por una expresión. La palabra violencia, que tradicionalmente refería, pues, a un tema físico, a una agresión física, algo que te incapacitaba físicamente, ¿sí? Sí. Ahora la han utilizado para todo, ¿sí? Ya hay violencia simbólica, violencia institucional, violencia obstétrica, violencia. El significado, el semántico de violencia, pues tendría que ver. No es una palabra. No es algo que más las palabras no es algo que el problema de este ponerle adjetivos a los conceptos es que los vacían de contenido, ¿sí? La violencia simbólica no es violencia, ¿sí? ¿Cuál es la violencia simbólica? Pues violencia simbólica sería que usaron alguna expresión o alguna imagen que de alguna forma agraviaba a las mujeres. A ver, te pregunto, Alan, tú eres abogado. Pero el problema de estas definiciones es la ambigüedad de las mismas. Si todo es violencia, la violencia deja de tener significado, ¿sí? O el acoso, todo es acoso. Anteriormente, el significado del concepto acoso era una conducta reiterada y sistemática contra una persona. Subrayamos. Así está en la ley. Sí, claro. Un acechamiento con fines lascivos, reiterado y sistemático, ¿sí? Una y otra vez. Eso era acoso, eso era hostigamiento. Hoy en día se interpreta como acoso u hostigamiento cualquier incidente aislado, muchas veces completamente superficial, que tensione o moleste una subjetividad, ¿sí? Y eso es muy problemático, ¿sí? Si volteaste a ver a una persona, la acosaste, ¿sí? Si te la encontraste por la calle y tuviste algún incidente ahí, no sé, chocaron, la acosaste, ¿me explico? Si le mandaste un mensaje y no le gustó lo que le escribiste, la acosaste, ¿me explico? Si le pusiste un like en el Facebook, la acosaste, ¿me explico? Ese tipo de banalización de los conceptos es muy peligroso porque genera una atmósfera de tensión permanente, de histeria permanente, donde las cosas más nimias se ven con ese lente. Pero eso aplica en la ley, digamos, una muchacha que lleve esos, aquí están estos WhatsApp, aquí están estos comentarios, ¿eso sería suficiente para que le imputaran a una persona un delito de acoso? Bueno, pues con esta lógica de la llamada perspectiva de género pudiéramos llegar a eso. Es una buena pregunta, todavía no lo sé. Bueno, sí lo sé, pero no tiene un sentido jurídico claro. La perspectiva de género es un concepto ideológico, es el conjunto de la llamada ideología de género. A ver, lo han estado cometiendo el concepto,
pero el problema es si es un buen concepto, ¿sí? Ya hoy en día te han metido en algunas leyes y en la jurisprudencia, a partir de la presión de estos grupos, te han metido esos conceptos. El problema es qué significan esos conceptos y cuál es su aplicabilidad real, ¿sí? ¿Qué significan en los hechos? ¿Sí? La perspectiva de género te va a decir que es una metodología por virtud de la cual hay que tomar en cuenta el contexto histórico de opresión y discriminación que han sufrido las mujeres. Eso es lo que te dicen. Vámonos a lo que existe en papel. El Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Penal del Estado de Aguascalientes, tiene un artículo donde diga perspectiva de género. Sí, pero no sé si esas normas en particular, pero ya se ha metido en la jurisprudencia y en las no, incluso en la ley de acceso de las mujeres a la vida libre de violencia, seguramente viene este concepto. El problema es el significado del concepto. La operatividad práctica del concepto. ¿Qué significa esa idea? ¿Cómo es juzgar con perspectiva de género? Yo te voy a decir qué significa en los hechos juzgar con perspectiva de género. En los hechos juzgar con perspectiva de género es presupón que el hombre es malo y la mujer es víctima. Eso es juzgar con perspectiva de género. O sea, conculcarte tu derecho de presunción de inocencia. Destruir la presunción de inocencia. Okay, ¿sí? Eso es lo que significa en los hechos. Cuando yo juzgo con perspectiva de género, yo dejo de juzgar con base de una objetividad racional y científica. Yo hago presuposiciones. Yo presupongo que el hombre actuó desde un contexto de superioridad machista y patriarcal y que la mujer fue víctima de una opresión histórica machista por parte de la heteronormatividad de nuestra sociedad patriarcal y falocentrista. Eso es lo que se presupone. Yo sé que es una locura. Esas palabritas, que es una ideología, es un discurso ideológico, es como cuando el marxismo te hablaba de la conciencia de clase porque el proletariado vivía oprimido por parte del capitalismo que era dueño de los medios de producción y explotación del trabajo que se apropiaba de la plusvalía por parte de la burguesía. O sea, es un discurso ideológico. Sería una analogía el marxismo con el feminismo. Sí, claro, con el feminismo de género, la ideología de género, ese discurso, ese conjunto de conceptos que parten de una lógica de opresión, lo que construyen es un cuento de buenos y malos, ¿sí? Igual Correcto. Que hacía el marxismo. El marxismo era el cuento de los burgueses malos, los proletarios buenos víctimas. Ahora es el hombre malo, la mujer víctima. Siempre que se construyen esas dicotomías, que está estudiado desde Carl Schmitt, la lógica del amigo y el enemigo, ¿sí? O la lógica del opresor y el oprimido, pues es una lógica ideológica muy potente, porque a los seres humanos nos gusta mucho ver el mundo en términos de buenos y malos, ¿sí? Pero eso hace que se pierda la objetividad de todos los matices que hay en la realidad, ¿sí? De todos los diferentes escenarios y de la complejidad de las situaciones, ¿sí? No se puede reducir la realidad a esos binarismos, ¿sí? De bueno o malo. Esa es la religión. Las religiones eso es lo que nos inculcan, ese binarismo, ese maniqueísmo, buenos y malos. Los buenos se van al cielo, los malos se van al infierno. Sí, te lleva a ese tipo de pensamiento religioso, en muchos sentidos estos movimientos woke como el feminismo, algunos de los temas LGTB han terminado en un pensamiento religioso, porque si no adscribes ese discurso, si no estás de acuerdo con ellos, te dicen que eres un machista, te dicen que eres un violentador, te dicen que no te has deconstruido. ¿Me explico? Ese es otro movimiento, Alan Capetillo, muy similar el feminismo a los movimientos LGBT, sí, QT, más no sé. Tienen la misma raíz, es la raíz que se llama identitaria. Son movimientos que últimamente han surgido en todo el mundo, de hecho. Tienen una explicación sociológica que tiene que ver con las redes sociales, que han problematizado la identidad de los individuos, ¿sí? Ahora ya no tienes valor por ser humano, tienes valor por ser mujer, o por ser LGTB, o por ser negro, o por ser indígena, o por ser discapacitado, ¿sí? Cuando el valor supremo es el ser humano. Ser humano, tenemos los mismos derechos. Esa era la lógica racional occidental que derivó de la Ilustración, el humanismo. El humanismo es eso, es todo ser humano tiene derechos por el hecho de ser humano y todos los seres humanos tenemos los mismos derechos. Sí. Eso es humanismo. Pues pero sí. Ahora ya no.
La lógica identitaria, la lógica del género, del feminismo, de los temas LGTBs, de los grupos llamados vulnerables es qué tan Inclusive vulnerables, los indígenas, ¿no? Porque hasta les tienen que dar una posición en qué el tan Congreso. vulnerable digo que he sido yo históricamente, tengo más derechos que otros, ¿sí? Y entonces se construye una pirámide de opresión, ¿sí? Y la mujer tiene más derechos que los hombres, pero los homosexuales pueden tener más derechos que las mujeres, y los transexuales más, y los indígenas más, y dependiendo de qué posición digo yo que ocupo en la pirámide de opresiones, qué derechos tengo, porque he sido más víctima que los demás, porque la lógica del victimismo es lo que se ha puesto en el centro de la sociedad como el valor central con virtud, en relación al cual tenemos que acomodar todos los juicios de valor del conjunto de los individuos que vivimos en una sociedad, ¿no? Es ahí donde el ser humano ha perdido su esencia. Entonces, comentas, Alan Capetillo. Se ha perdido uno de los principios políticos fundamentales de la modernidad, que es la idea del humanismo como el ser humano en el centro de la sociedad, en atención a su dignidad, independientemente de si es hombre, mujer, homosexual, heterosexual, indígena, no indígena, blanco, negro, es lo que se llama la igualdad ante la ley. Independientemente de cuáles son tus características, la ley te trata igual. El artículo 4 constitucional dice que los hombres y las mujeres valen igual ante la ley, que es una forma, ahora es una forma de expresar el principio de igualdad ante la ley, ¿sí? Pues así debe ser, ¿no? Sí, claro, pero hoy ya no. Porque con la perspectiva de género, ¿sí? Y con esos discursos, con esas ideologías, ¿sí? Parten de, no, es que si eres mujer has sido víctima de una opresión histórica y te han discriminado y has sido oprimida, razón por la cual tienes que tener más derechos. Y los hombres tenemos que presuponer que son machistas, heteropatriarcales, falocentristas y por lo tanto tienen que tener presunción de culpabilidad, por ejemplo. ¿Me explico? Y además tenemos que presuponer que en todas partes hay agresión y violencia y opresión y que tenemos que deconstruirlo, lo cual significa que en todas partes tenemos que ver que toda tensión, y la vida humana es tensión, en todas partes, en todo momento, somos diferentes, ¿sí? Toda tensión tenemos que verla con la lógica de ese conflicto, ¿sí? Lo cual naturalmente te va a llevar siempre a tener tensionada a la sociedad de forma permanente. Y si los medios de comunicación y las redes sociales replican sistemáticamente este discurso, lo único que vas a tener es una sociedad permanentemente tensionada, permanentemente polarizada, ¿sí? Porque la ideología que se nos ha inoculado a través de estos medios de comunicación nos está haciendo ver el mundo con esa lógica, ¿sí? Y eso es muy problemático. Tenemos un problema ideológico de fondo que en la universidad se tendría que discutir, pero luego tienes casos como los de Javier Avelar con derrotas morales para la universidad, que en lugar de discutir estos temas prefiere censurarlos. Como aconteció hace no tanto, ya lo hemos discutido aquí. Ya hemos comentado esos temas. La universidad tiene, Alan Capetillo, hace un momento decías, tiene un gran problema, porque como bien lo dice, si se hace para un lado, malo, y si se hace para el otro, también. Tiene que mantenerse neutral en esos aspectos. Pero yo veía en unas fotografías que nos hiciste llegar y que quiero decir que no las vamos a publicar por una razón, para que luego las jovencitas no digan que las estamos victimizando. Pero fíjate cómo nos obligan a autocensurarnos. Sí, bueno, qué problemático es eso, ¿no? Ese es el tema, ese es otro tema que te quiero comentar. ¿A dónde hemos llegado que preferimos no publicar esas fotografías? Porque luego vienen las recriminaciones y luego vienen los señalamientos y luego vienen las manifestaciones. Y van a decir, Rodolfo Franco es un opresor machista y patriarcal. Así es. Sí, ese es el tema, Alan Capetillo, y lo discutimos fuera de este espacio, en otro lugar. Estábamos en el club platicando sobre este asunto, que por un tema también de los grupos LGBT, ¿no? A ver, es que hay momentos en los que no puedes ya ni sacar información, ni comentarlo, ni todos los que pertenecen a esos grupos LGBT, ni las feministas son malas,
ni constituyen... Pero reclaman privilegios, entre ellos el privilegio de poder determinar qué es lo que se puede decir y qué es lo que no se puede decir. Porque si dices algo que no les gusta, es un discurso de odio. Exactamente, Alan Capetillo, ya dijimos. Las feministas callaron porque no les convino en su discurso. Pero la resultante, dicen cuando haces una descomposición gráfica, hay una resultante, en un triángulo hay una resultante, dices, mejor no toco ese tema porque me voy a meter en problemas. Y ahora los medios de comunicación tenemos que manejar con pincitas. Yo coincido, por ejemplo, en el caso de los niños, no proyecte su imagen. Pero en el caso de las jovencitas y que están publicando esto y lo otro... Pero eso no es la muerte de la libertad de expresión. Sí. ¿Sí? Sí. Eso es la muerte de la libertad de expresión, es la censura, es la inquisición. Es una inquisición, Alan Capetillo. Y eso pues se tiene que denunciar. Y entonces ya no quieres salir a decir las cosas porque en la época de la Inquisición decían, ese es bruja o es brujo, el diablo y está en contra de la iglesia. Se construyen anatemas, se construyen estigmas sobre las personas. Ahora ya no te dicen que eres hereje, te dicen que eres machista o te dicen que eres homofóbico, ¿sí? Esos son los nuevos estigmas de estas nuevas religiones modernas, ¿sí? Que parten del mismo principio religioso que se partía antes. Yo tengo una verdad moral indubitable y tengo el derecho a estigmatizarte por pensar de forma distinta a mí. ¿Sí? Eso es lo que hacía el pensamiento religioso en la época en la época de la colonia, en la época de la Edad Media, ¿sí? Yo tengo una superioridad moral incuestionable y tengo el derecho a decidir quién tiene derecho a expresar qué y por qué, ¿sí? Porque nadie puede cuestionar la superioridad de mi moralidad, ¿sí? Eso es problemático. Esto obviamente va a contrapelo con los principios de la universidad, los principios de la ilustración, la idea de la libertad de pensamiento y el debate abierto de todas las ideas. La reflexión y el pensamiento crítico supone la tensión permanente entre todas las formas de pensar en una dialéctica constante. Y si estos grupos no están de acuerdo con algo de lo que decimos, que salgan y lo debatan. ¿Sí? Pero no salen a debatir, no quieren debatir, salen a condenar, salen a gritar, salen a hacer manifestaciones histéricas e irracionales y a ejercer la violencia para presionar a las autoridades, buscando que se ejerza la censura. Eso es lo que hacen estos grupos de forma permanente, ¿sí? Alan, tú has sido un personaje muy polémico en la universidad, has sido señalado junto con otros tantos, fuiste hoja de ese arbolito. No sé si eso no, yo nada más rescataré que fue a raíz de que se utilicé la expresión feminazis para cuestionar que estaban quemando el Palacio Nacional, que se derivó toda esta situación. Así es. Y de ahí no has salido. No te lo digo porque lo he comentado con personas que están en la universidad y dicen, no, Alan Capetillo es como el demonio. Hablando de la época de la Inquisición, claro, ¿no? Digo, si defender la libertad de expresión, el pensamiento crítico y estar abierto a debatir estos temas es ser el demonio, soy el demonio. Pero alguien tiene que hacerlo. Y tú has propuesto, y con mucha sensatez y con mucha cordura, decir, vamos a debatir. No, yo le dije en su momento, y se lo sigo sosteniendo si algún día tiene el valor, a Francisco Javier Avelar, que salga a explicarnos qué es lo que hizo con todos estos temas mientras fue rector. ¿Defendió los principios de la universidad, la diversidad de ideas, la libertad de expresión, el pensamiento crítico, o censuró? ¿Sí? Por no meterse en problemas, porque no lo cuestionaran estos grupos, porque no lo presionaran, porque no fueran a rayar alguna parte del campus. ¿Qué fue lo que hizo? Institucionalizar la censura. Y al institucionalizar la censura, ¿qué es lo que hace? Es destruir la libertad de expresión de todos los universitarios, obligarlos a todos a callarse, ¿sí? Porque no te quieres meter en problemas con el señor rector. ¿Qué tenemos que hacer los que hemos dado clases en la universidad? Yo creo que tenemos que salir a enfrentar esto. En mi caso particular, no solo era que era profesor de la universidad, es que yo me encargaba de dar teoría política, ¿sí? Esta es mi materia, ¿sí? Es lo que yo enseñaba a mis estudiantes. Entonces, si yo enseño a mis estudiantes que la libertad de expresión, el pensamiento crítico, la diversidad de ideas, la presunción de inocencia, el debido proceso, son principios civilizatorios, y en el momento que me toca a mí ser víctima de una situación de este tipo, no salgo y los defiendo, ¿qué clase de hipócrita fui yo cuando di clases? ¿Me explico? Sí, tienes razón, Alan.
yo no juzgo a las personas que aparecieron en ese arbolito porque yo no tengo ningún elemento. Que en el arbolito nunca aparecí, por cierto. No, bueno, es una figura de lo que sucedió, porque sí pusieron un arbolito. En ese tema, en ese yo no aparecí. Tú no saliste, es yo correcto. No aparecí, a mí me apareció Pero posteriormente después del pero tema de eres las el feminazis. personaje que si lo ponen como en el arbolito de Navidad le ponen, lo coronan con una estrellita, y no te lo digo. Y me van a o sea, poder poner siempre, porque pero- no voy a callarme en este tema. sí. ¿Mm? Porque no está bien lo que están haciendo. No, no está bien, y me quiero referir a la manifestación que hicieron en la plaza el 8 de marzo, donde presentaron una lona, lo comentamos en un programa anterior a este, donde presentaron una lona con las fotografías de algunos, uno de ellos ya fue sentenciado y andaba riendo la calle, Y otro fue absuelto, y ¿no? ya lo quemaron. Y otro fue absuelto 3 veces, Sí, ¿sí? sí. Pero otra vez, como son inquisiciones colectivas de las que nadie se hace responsable, pues básicamente lo que hacen es destruir la reputación de cualquier persona sin derecho a ninguna defensa, ¿sí? Eso no es racional, ¿sí? Eso no está bien. Y tiene que ser denunciado y tiene que ser Y combatido. quien tenga, aquí es muy importante, yo apoyo grupos de mujeres, conozco mujeres que han sido violentadas, golpeadas, que han sido llevadas a albergues. Ayer platiqué precisamente con una mujer que está en un proceso judicial porque fue golpeada por Y también su expareja. conocemos hombres que han sido víctimas de mujeres. Pero ha recurrido, Alan, quiero decirte, cuando a mí me busca, le digo, lo que tenemos que hacer es acudir a las autoridades. Y entonces fuimos a las autoridades, presentó su denuncia, examen psicológico, etcétera, todo lo que tiene que haber, y ya tiene audiencia para acudir al juzgado, porque el marido la puso como, ¿cómo le dicen? Santo Cristo, así que no sé cómo quedó. Si hay Cristo, pruebas, si hay pruebas y de eso, yo no lo voy hay a decir. evidencia, y ahí, claro, ahí es a donde voy. Pero si una de las muchachas, de las mujeres que señalan ahí ese tipo, pues ve a la Procuraduría, bueno, ahora Fiscalía del Estado, presenta tu denuncia, que se investigue y que si hay indicios, pruebas, evidencias, que te lleven a un juzgado y entonces Y que un es juez que decida. siempre tenemos que tener en cuenta, y esto es chocante para muchos, y cómo te atreves a decirlo, los hombres pueden golpear mujeres, sí, los hombres pueden golpear Y las mujeres, mujeres- y hay que castigarlos, ¿sí? Y a veces las mujeres también pueden golpear a los hombres, es menos, por la superioridad física es menos común. Es lo menos Pero común, también es pero se lo cierto que suenan. las mujeres pueden mentir, ¿sí? Y eso hay que decirlo, ¿sí? Y por eso Bueno, el hombre y la mujer pueden mentir. el hombre y la mujer pueden mentir, ¿sí? Y es una herramienta muy recurrente. Y si me metes a explicaciones sociológicas y hasta psicológicas y biológicas, es más recurrente en las mujeres la mentira y en los hombres la violencia. ¿Por Hay qué? una explicación, ¿Por qué? Hay una explicación evolutiva que tiene que ver con la naturaleza de los roles sexuales. El hombre naturalmente, dada su naturaleza física, es un defensor, se encarga de proveer la defensa física y naturalmente su Es el cerebro macho. es el macho, está lleno de testosterona y las reacciones frente a un episodio tensionante pueden derivar en violencia. La mujer, dado que no tiene una superioridad física, ¿sí? Naturalmente lo que desarrolla son instrumentos de manipulación psicológica para poderse defender, ¿sí? Esto está explicado en teoría psicoevolutiva hasta la saciedad, ¿sí? Son mecanismos de defensa de los cuales nos dotó la evolución, ¿sí? Esto no es un tema científico, no es un tema de estigma, es un tema de entender la naturaleza de nuestra especie, ¿sí? Pero bueno, yo no voy tampoco a satanizar a las mujeres ni a los hombres ni por una cosa ni la otra. Yo lo que digo es que el humanismo supone todos tenemos la misma dignidad, todos tenemos los mismos derechos, todos tenemos presunción de inocencia, siempre hay que investigar, ¿sí? Hay que tener un debido proceso para poder saber qué fue lo que pasó, para poder determinar a quién tenemos que darle la razón. No podemos partir del discurso maniqueo de todos malos, ellas víctimas o a la inversa, ¿sí? Sí, La sí. justicia se trata de caso por caso, en atención a las pruebas, ver qué es lo que se tiene que hacer. Y que acudan. Nos preguntan, Alan Capetillo, hay una buena pregunta. La jornada diaria dice, ¿quién estará detrás de esos movimientos? Dice, ¿quién patrocina? Y comenta, ahora resulta que solo una parte puede censurar, acusar y exigir y la otra aguantar.
que es el caso de nosotros, que estamos aguantando y callando. Es parte de la lógica ideológica de estos movimientos. Digo, a veces se construyen teorías respecto de si esto está inducido por algún ente externo, ¿no? Se habla mucho de temas internacionales, de si estas ideologías vienen desde la ONU, puedes llegar hasta George Soros si te pones en la lógica de la conspiración. Yo no llego tanto. Yo lo que te digo es, lo que yo he visto después de haber estudiado ese tema hasta la saciedad, aquí lo que hay es una lógica ideológica que se ha potenciado con el mundo de las redes sociales, que es un mundo muy distinto al que vivíamos hace 10 años, 15 años, que potencian ese tipo de ideologías, ¿sí? Ese tipo de discursos, ¿sí? Que lo potencian porque se distribuyen más fácilmente estas ideas, son falsas, en el fondo son equivocadas, pero pareciera de pronto que conectan con el sentido común, ¿sí? A muchas personas les parecen, sin haber reflexionado mucho en ellas, les parecen de bote pronto que parece razonable, ¿no? Sí. Es que la mujer está oprimida. No, pues la mujer está oprimida. No entran a la discusión de fondo de qué significa eso. Porque ¿sí? luego nos vamos también al sentimentalismo. Sí, al sentimentalismo, ¿sí? Pero, y esto obviamente en la época de las redes sociales se potencia, ¿sí? Porque las redes sociales, más que transmitir ideas, transmiten sentimientos. Son cajas de resonancia. Son cajas de resonancia de sentimientos. No de ideas, no de razonamientos. Los emoticones es lo que hacen, me siento feliz, me siento y no son espacios para dar grandes argumentos racionales respecto del tema, es una consigna, ¿sí? Nos están matando, el violador eres tú, por ejemplo, ¿sí? Sí, el violador eres tú, ¿quién? Es todos, ¿sí? Por ponerte un ejemplo, y obviamente esto apela al miedo, apela a la ira, ¿sí? Apela a generar histeria, ¿sí? Y esto si lo repites sistemáticamente por todos los medios de comunicación y por todos los espacios de comunicación, que hoy son muchos, vas a generar un ambiente tóxico, ¿sí? Y eso es algo que no estamos discutiendo, ¿sí? Todo lo que implica ese discurso en esta época, en este contexto de comunicación y los cambios sociológicos que está llevando. Las crisis de ansiedad y depresión que tienen los estudiantes en la universidad, en muchos se explican por esto, por este discurso y también, por ejemplo, con el efecto psicológico que tienen ellos las redes sociales. Por ejemplo, las dichosas, ¿cómo se llaman? Las dichosas fotografías con filtros, que ya te pueden modificar tu estética y demás, ¿no? Y luego los ves en persona y dices... Los ves, es correcto, pero el espejo no tiene filtros. Entonces, si tú ves las fotografías de todos tus amigos o todas tus amigas, esto particularmente en las mujeres, con filtros, y luego te ves en el espejo, ¿qué es lo que vas a sentir? ¿Sí? Vas a desarrollar una crisis de depresión, de falta de autoestima, por la comparación constante contra lo irreal. ¿Sí? Sí, y que está subiendo que estoy entalado, que estoy comiendo esto, y hasta los cafés que le quitan el café del Oxxo para ponerle en un vaso de Starbucks. Porque todo el mundo proyecta vidas perfectas en las redes sociales, perfectamente falsas, pero perfectas. Falsas. ¿Sí? Perfectamente falsas, pero perfectas, ¿sí? Y eso genera, obviamente, en esta generación, que además es la primera generación en la historia de la humanidad, ¿sí? De la humanidad, que crece con un celular en la mano, con un celular y un smartphone en la mano, ¿sí? Eso nunca había pasado. Esto naturalmente está generando cambios sociológicos de fondo que tenemos que discutir, ¿sí? Y que mucha de esta explosividad que vemos en los jóvenes universitarios se explica a partir de eso y de esta infantilización de la vida universitaria, ¿sí? Que nada tiene que ver con el movimiento feminista. En parte engloba, porque también ese discurso naturalmente conecta con esta hiperemotividad de esta generación hipersensible, ¿sí? Que además trae estos problemas de ansiedad y falta de autoestima que les han generado las redes sociales, y además les da una explicación aparentemente fácil pero equivocada, ¿sí? Es que es el patriarcado que te está oprimiendo. Sí, porque es un mensaje breve que lo compras así, es el opresor y el violador eres tú. Y se acabó, porque ya te solucionaron el mundo, porque todos tus problemas tienen una explicación que está afuera de ti, y la explicación es que es el patriarcado y todos los demás que te están oprimiendo, te están discriminando, estás siendo víctima de una estructura inmaterial. Encuentras una explicación y una salida a tu angustia, y proyectas ahí toda tu ira, ¿sí?
toda la ira que te están generando este proceso sociológico que estamos Y viviendo. like, y apoyo, y ya con eso No, sientes y que si estás... además dar like a esas ideas o replicarlas te genera un falso apoyo de los demás, ¿sí? ¿Sí? Porque pues estas denuncias por eso se vuelven virales, porque todo el mundo quiere que los demás vean que es empático con estos grupos, ¿me explico? Porque todo el mundo vende moralidad en redes sociales, todo el mundo vende empatía, que realmente no es empatía, es hipocresía disfrazada de empatía para tratar de que los demás vean lo bueno que yo soy apoyando las causas de los oprimidos de la historia. ¿Sí? Nos comentan la jornada diaria. Las estadísticas son muy superiores en cuanto a homicidios en hombres. Pero el superargumento son circunstancias muy diferentes para aplicar el término feminicidio. Sí, no, ya no estamos jugando con base en objetividad, eso lo hemos sabido siempre. Pero te van a decir, no, es que a ellas las matan por ser mujeres. Es lo que el argumento ideológico. Eso es también falso. Pero otra vez conecta con la emotividad, conecta con los miedos, conecta con las ansiedades, ¿sí? Sin dejar de reconocer, Alan, que hay individuos acosadores. No siempre, Digo, y hay que tan es así que en el metro, por ejemplo, tiene los vagones rosa para que vayan puras mujeres porque se metían ahí y hay que castigarlos. Ya hay que castigarlos, pero con objetividad y con debido proceso, respetando los derechos de todos para poder separar el grano de la paja, para poder saber cuándo sí es real el asunto y cuándo no. Y a veces, y esto es muy problemático, y a veces va a haber acosadores o violentadores que se nos van a ir como inocentes, porque no vamos a podérselos probar. Y esto es bien complejo. Sí. Pero más vale un inocente libre que un culpable en la cárcel. Sí. Ese es también un principio jurídico fundamental. Yo no voy a meter inocentes a la cárcel nomás para cumplir con una histeria. Eso no se debe de hacer. ¿Sí? Coincido. Que si yo juzgo a todos los hombres como culpables, voy a meter a más culpables a la cárcel, sí, y también a más inocentes. ¿Queremos eso? No. No, ir a la cárcel por ir, no, la cárcel no soluciona nada. La cárcel, las sanciones en general no solucionan nada. La racionalidad, de hecho, en eso consistió la Ilustración, en superar ese pensamiento inquisitorial, donde se partía del principio de culpabilidad, ¿sí? Y pasar al principio de presunción de inocencia y al debido proceso. Eso fue la Ilustración. En esos principios están asentados las bases del derecho occidental racional ilustrado. ¿Sí? Toda la construcción jurídica, todo lo que hemos inventado y que llamamos derecho, es eso, ¿sí? Haber superado esos arcaísmos de los juicios divinos, ¿sí? O de las inquisiciones, ¿sí? Donde te juzgaban por pertenecer a un grupo, por ser católico, por no haber cometido alguna herejía, porque alguien nada más te señaló y sin ninguna prueba te sometieron a una ordalía, ¿sí? Y esas bases sólidas están siendo socavadas por estos grupos, ¿sí? Por estos discursos ideológicos, ¿sí? Porque es lo que atacan realmente de fondo, ¿sí? Y es lo que quieren destruir, porque muchas veces no se dan cuenta en el delirio ideológico y emotivo y en la explosión de sentimientos que conllevan, no se dan cuenta lo que están implicando, ¿sí? Ni el terror que van a tener los jueces de no darles la razón, porque ahora hay que darles la razón en todo, porque si no eres un machista, eres un opresor, no tienes empatía, no eres sororo, no te has comprometido con las causas de estos grupos. Eso es terrible, ¿sí? Yo nada más, para finalizar, Alan Capetillo, pregunto, ¿qué sucedería si una persona te publica a ti y te dice... No, a ti no me refiero a Alan Capetillo, a alguien de nosotros, así, y te publica y te dice, ese tipo es un agresor y eso. ¿Y qué sucede si uno publicaría de una mujer? Ese es una rogón, ese es una prontona. Bueno, pues básicamente a ti te lincharían por las dos cosas, ya estarías más que enlodado, ya estarías como piso es correcto. De catedral, donde andan las palomillas ahí volando. Esa es una irracionalidad. Obviamente yo creo que tenemos que defender la libertad de expresión, el pensamiento crítico, el debido proceso, la diversidad de ideas, la presunción de inocencia, ¿sí? Y tenemos que aprender a convivir en esta época de las redes sociales sin dejarnos llevar por estas histerias y respetando las instituciones que nos hemos dado, y las instituciones son todos estos principios, para poder
convivir y para poder solucionar nuestros conflictos con imparcialidad. Con imparcialidad, y las redes están dañando. Nos están dañando, están dañando a los jóvenes. Hay cosas positivas, pero están dañando. Hay cosas positivas, están dañando, hay que discutirlo a fondo. La universidad es el espacio, hay que defender la universidad como ese espacio, aunque a Javier Avelar no le guste, aunque le moleste, aunque le parezca incómodo, aunque le parezca que no podemos hacerlo, sí tenemos que hacerlo. ¿Sí? Lo tenemos que hacer. Alan Capetillo, muchas gracias por acompañarnos. Este tema de las feministas es un tema complejo, es un tema, es como dicen el chayote, ¿no? Es un fruto muy dulce, pero te espinas cuando lo tocas. Así son siempre las ideologías, ¿sí? Parecen muy simples, parecen muy bonitas, parecen muy llenas de la liberación de los oprimidos, pero luego terminan en proyectarte utopías que terminan en infiernos. No, ahí es a donde no queremos acudir. Alan Capetillo, Mi abogado. estimado Rodolfo Gracias. Franco. Gracias, Alan Capetillo.